Un milagro nace. Seis años de rodaje recorriendo 10 países de toda Sudamérica, 400 horas de grabación y 2 años de postproducción para crear una montaña rusa de emociones. 90 minutos de una pasión que va más allá del fútbol. Soy Jency Gómez y esto es Cómo se hizo Vinotinto la película. La idea de hacer la película nace en el año 2002. Después de 4 triunfos de la selección de Venezuela. Venezuela derrota a Uruguay, a Chile, a Perú y a Paraguay seguidos, a los 4 equipos. Toda Sudamérica quedó en sorpresa. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Venezuela está ganando? Nosotros mismos, toda Venezuela quedó en sorpresa. De alguna manera como un grito de gol que estuvo apagado en el venezolano, que estuvo reprimido en el venezolano, se liberó con esas 4 victorias. Y en nosotros provocó las ganas de clasificar a un mundial. Cuando antes de esas 4 victorias, eso era una locura pensar que Venezuela podía clasificar a un mundial. Ese deseo alcanzable nos dijo a nosotros, ¿y por qué no grabamos todo ese proceso de Venezuela hacia un mundial? Richard, el mensaje para la afición venezolana. Profesor, ¿en qué medida se respetará la historia de Ecuador de haber estado ya en un mundial? El propósito de hacer esta película para nosotros radica en responder una pregunta, que es la pregunta de qué fue lo que sucedió en la selección de Venezuela para que se diera ese cambio. ¿Por qué cambió la selección de Venezuela? Encontramos un secreto fabuloso, un secreto de superación, un secreto de pasión por el fútbol, un secreto de amor por lo propio, un secreto de identidad nacional que se revela en la película. La película da el mensaje y entrega el secreto Vinotinto. El hecho de grabar íntimamente a la selección y de poder viajar por toda Sudamérica con la selección para averiguar por qué se dio el cambio, para nosotros era una fascinación total. El problema que teníamos era que teníamos pocos recursos. Nos acercamos inmediatamente a la selección. Tenía un entrenamiento en Mérida, nos metimos ahí, hablamos con Richard Páez, que era el director técnico, y le contamos lo que queríamos hacer. Queríamos hacer una película de la selección de Venezuela. Nos miraban con las camaritas y esto, ¿qué van a hacer con esas camaritas? ¿Qué película van a hacer? Y dijeron, bueno, está bien, los dejamos que graben algunas cosas y tal, y vamos viendo. Y nosotros fuimos grabando poco a poco algunos entrenamientos y algunas cosas. Y luego editamos ese material con algún partido que grabamos y se lo mostramos a ellos. Y ellos fueron comprendiendo de qué se trataba el proyecto y nos fueron abriendo las puertas. Cuando a veces yo me pongo a pensar cómo hicimos
esa proeza de grabar cada uno de esos partidos, yo creo que de alguna manera aprendimos también de la selección, aplicamos lo que íbamos aprendiendo de la selección a nuestro grupo. Recorrimos todos los países de Sudamérica, recorrimos Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Además conocimos cómo ven ellos el fútbol, cómo ve el paraguayo el fútbol, cómo vive el uruguayo el fútbol, cómo nos ven a nosotros, cómo ve el brasilero al venezolano, cómo ve el argentino al fútbol venezolano. Juega demasiado bien, juega en equipo, funciona en equipo. Le trata bien la pelota. Me gusta eso, buen toque. Tiene ritmo los venezolanos, como el joropo. Conocimos, gracias a esos viajes, la importancia del fútbol en toda Latinoamérica y además la importancia del crecimiento del fútbol venezolano en toda Latinoamérica. Hacer Vinotinto, la película, fue toda una travesía. Un viaje lleno de emociones y satisfacciones, pero también de grandes problemas y dificultades, tan intensas que el proyecto estuvo a punto de fracasar. La realización, la grabación de Vinotinto, la película, fue totalmente difícil. Fue siempre un nadar contra la corriente. La realización, la grabación de Vinotinto, la película, fue totalmente difícil. Fue siempre un nadar contra la corriente. Nosotros tenemos muchísimas anécdotas. Una de las que pudiera revelar más cuál fue el espíritu y cuáles fueron los obstáculos que tuvimos que pasar fue aquella que se dio en el partido de Venezuela contra Colombia en Barranquilla. Nosotros igual siempre estamos sufriendo para ver la manera de viajar y justamente para ese partido no tuvimos los recursos para viajar y decidimos, se nos ocurre, bueno, es Barranquilla, ¿por qué no vamos por tierra? Y decidimos ir hacia un lugar en Maracaibo donde salían buses y nos montamos en uno de esos buses que es manejado por unos guajiros. Llegamos a Barranquilla a medianoche, nos bajamos del bus para hacer una llamada telefónica a un amigo que vivía en Barranquilla donde nos íbamos a quedar. Y el que alquilaba los teléfonos celulares dice, bueno, pero ¿tienen pesos? Y nosotros decimos, no, son bolívares. Y él dice, bueno, entonces si no tienen pesos yo no les puedo dar una llamada. Y seguimos caminando y no encontramos teléfono, ni encontramos dónde cambiar los pesos. Se nos hizo las 3 de la mañana. Al otro día era el partido de Venezuela y estábamos agotados totalmente por el viaje. Y terminamos en una taguarita. Cuando comienza el partido, apenas tenemos 9 minutos de cassette. Venezuela hace gol en Barranquilla. El estadio queda mudo. Nosotros ya habíamos terminado el cassette, decidimos bajar a donde estaban los jugadores, retrocedimos el cassette y empezamos a grabar de nuevo toda la fiesta que estaban haciendo los jugadores y borrando lo que habíamos grabado en la mañana. Un viaje larguísimo, un esfuerzo larguísimo, habiendo dormido poco. Apenas llevamos un cassette, pero en ese cassette estaba contenido un gran momento histórico de la selección. El proyecto de Vinotinto, la película, estaba en peligro. Ya muchas personas habían desertado de la idea por diferentes razones, pero de alguna manera siempre mantuvimos una esperanza. Siempre sabíamos que se podía lograr. La Vinotinto era un ejemplo de eso. Y fuimos recibiendo apoyo de gente nueva que se involucraba con el proyecto, de los mismos jugadores
que alentaba que el proyecto se diera, el cuerpo técnico que alentaba que el proyecto se diera. Cuando salíamos a grabar y veíamos al público, al fanático que conocía la película y que sabía que llevábamos años haciendo la película, pues eso nos da más ánimos de terminar la película y no descansamos. Decimos, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, y recibimos entonces finalmente un apoyo muy importante. Después de 7 años grabando por toda Sudamérica, con nuestros propios recursos, con apoyo simplemente de amistades, fanáticos, gente apasionada del fútbol, pero realmente de ninguna institución, ni pública ni privada, hubo un agotamiento. Nosotros mismos llegamos a cuestionarnos si realmente este proyecto iba a llegar a feliz término. Ya cuando teníamos esas 400 horas de material, era muy difícil rendirse, ya era mucho lo que habíamos avanzado, era mucho lo que habíamos peleado y seguíamos en el fondo de nuestro corazón con un impulso indetenible. Y ese mismo impulso se fue contagiando hasta que al fin logramos que una institución, el Bandes, nos apoyara. Ellos financiaron la primera etapa de la postproducción. Posteriormente a ellos se unió el Ministerio de Finanzas. Sin el aporte de estos dos organismos nosotros realmente hubiéramos naufragado en nuestra odisea, pero ellos creyeron en nosotros, creyeron en el proyecto y creyeron que esta película iba a ser un ejemplo para toda Venezuela. Y ellos decidieron apoyarla, decidieron darnos ese gran impulso y bueno, en gran medida gracias a su aporte hoy estamos aquí. También hay que mencionar por supuesto a la Villa del Cine. Ellos nos permitieron lograr nuestra meta de llegar a Argentina, lograr mezclar la película con calidad de sonido internacional, la misma calidad que tienen todas las películas de Hollywood, la tiene la Vinotinto. Después de superar las más difíciles pruebas a lo largo de 6 años y 10 países recorridos, el equipo de Vinotinto La Película inició la etapa más difícil, la postproducción. Imagínense la dificultad de condensar 400 horas de video en 90 minutos de pura emoción. El proceso de postproducción inicia una vez que llegaron los primeros recursos, que fue lo que arrancó la carrera, ¿no? Teníamos 400 horas que teníamos que digitalizar. El proceso de la digitalización fue aproximadamente 3 meses, para luego de tener todo y haber visionado todo ese material, teniendo ya una idea más global de qué era lo que teníamos, empezar a diseñar ese guión, por dónde íbamos a ir, ¿no? Porque había como tantos caminos que seguir, pero había que escoger uno. Entonces eso fue un trabajo bastante difícil de conversar con el director, de ver una y otra vez las entrevistas, ver una y otra vez los momentos más vibrantes, más emotivos, hasta que al final, bueno, más o menos teníamos una línea por la cual seguirnos y empezamos a editar. Recuerdo que el primer corte de la película duró 15 horas, que tuvimos que sentarnos a ver 15 horas todo el equipo, el productor, el director, el editor. Lo dividimos en etapas, no lo pudimos hacer en un día no pudimos ver todo el primer corte de la película. Entonces, bueno, a partir de ahí fueron 15 horas, después el segundo corte duró 8 horas, después fueron 6 horas, 4 horas, 2 horas. Cuando llegamos a 2 horas y media, ya reducir era muy difícil porque a veces uno se enamora también de muchas cosas, ¿no? De muchos planos, de muchas secuencias bellas, pero en ese momento uno tiene que aprender como a desligarse también de eso y concentrarse en la historia, qué es lo que yo estoy contando. Después de un año de trabajo, un año intenso de edición, a la par que se estaba haciendo también la animación en ese momento, se logró el corte final de 90 minutos. Recuerdo que Miguel iba para Argentina, el director iba para Argentina a hacer el sonido y la noche antes, la madrugada, todavía estábamos editando y cortando planos casi que hasta la hora antes de que él se montara en el avión. Entonces, bueno, todo el proceso de la película siempre fue como muy intenso, ¿no? Cada minuto fue muy intenso, madrugadas enteras editando. Pero bueno, al final quedamos muy satisfechos y muy contentos con el resultado.
Vinotinto la película además requirió de una profunda búsqueda de material de archivo, tanto de prensa como en video, pero esta emotiva obra cinematográfica incluye algo más. A través de la animación, Vinotinto, la película, recrea el origen místico del fútbol, la historia nunca antes contada de cómo nació la pasión deportiva más grande del planeta. Vinotinto, la película, no solo es imágenes impactantes y conmovedoras. Vinotinto, la película, posee una banda sonora que logra un efecto potente e hipnótico, mezclada y masterizada en el Cono Sur. Vinotinto la película está su mayor cualidad. Es la pasión por el fútbol, es la emoción. El dar la vivencia del fútbol de una manera en que cuando uno está viendo la película siente que está en el estadio. Y sabíamos siempre que esa era la sensación que queríamos dar. Pero sabíamos que no lo podíamos lograr fácilmente si olvidábamos o dejábamos de lado el sonido. Entonces decidimos darle al sonido una importancia relevante. Decidimos hacer el sonido 5.1, que es un sonido que no es el normal en donde las voces y la música y todo te llega de frente, del frente de la pantalla, sino es un sonido que te rodea, que hace que tú sientas una mayor sensación de realidad. La banda sonora de la película tiene un elemento sustancial y poderoso, que es la música de la película. Decidimos utilizar la música nacional, decidimos utilizar el folclore nacional, música representativa de nuestro país. Porque de alguna manera la Vinotinto había hecho un rescate de nuestra identidad nacional y la música pertenecía a ese rescate. Vinotinto, la película, tiene un mensaje universal de superación, de esfuerzo, de verdadera pasión por ser mejor cada día, como persona, como equipo, como país. Pero ¿cómo hacer para que este mensaje llegue a millones de personas? Bueno, Vinotinto la película es una obra de constancia, de perseverancia, de pasión, de amor. Es una película que nosotros queremos que llegue a millones de personas. Un mensaje que nosotros queremos que entre a todos los hogares, todos los venezolanos, porque de verdad es un mensaje inspirador. Pero como siempre lo hicimos todo con las uñas, siempre lo hicimos todo como a punta de creatividad, de constancia, de esfuerzo. Y la promoción no escapa de esto, pues. Esta fue nuestra fórmula de trabajo y con esto aspiramos a promocionar la película. Hemos hecho uso de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, de MySpace. Estamos en internet inundando toda la red con Vinotinto la película. Estamos también llegando a los sectores populares a través de la radio. Queremos llegar también a la televisión, a diversos medios, porque realmente creemos en el mensaje. Creemos en la película y de verdad creemos que todo venezolano tiene que ver Vinotinto la película. Y bueno, todo este esfuerzo promocional, todo este esfuerzo por llegarle a la mayor cantidad de gente posible, se va a concretar en las salas de cine. A finales de agosto de este año vamos a estar en las salas de cine de todo el país. Esperamos que la gente nos apoye, así como nos ha apoyado durante todo este larguísimo periplo que ha sido realizar Vinotinto la película. Nos des ese gran apoyo final, vayan a la sala de cine y disfruten de esta película que sin duda alguna los va a emocionar, los va a conmover y va a tener un gran mensaje para toda la familia. Vinotinto, la película.
Definitivamente, cuando se juntan la creatividad, la pasión, la constancia, la dedicación, los resultados son impresionantes. Vinotinto, la película, es un film vibrante para toda la familia, repleto de situaciones que tocan las fibras más emotivas, con un mensaje que trasciende el mundo del deporte. Vinotinto, la película, es un viaje de pura emoción, cuyo destino final es un mensaje inspirador de superación y amor por Venezuela.